No creo de que al final la reducción sea drástica. Se reducirá el ritmo de crecimiento de remesas, pero no en una forma drástica, tal como para hacer colapsar la economía salvadoreña. El tiempo no nos daría para poder, para el caso, generar los suficientes empleos como para todos aquellos que se fueron a los Estados Unidos justamente buscando empleo, regresen a El Salvador por las pérdidas de empleo en Estados Unidos y se coloquen en un empleo decente acá en El Salvador. Nuestra economía no tiene la capacidad de recuperarse a tal nivel de generar los empleos que se están perdiendo en El Salvador, en Estados Unidos, porque incluso aquí en El Salvador también se están perdiendo empleos. En la industria de la construcción, en el sector agropecuario, en el sector de servicio, particularmente en la banca, en la maquila. Llevamos ya a esta altura, la segunda semana, el mes de diciembre, llevamos ya perdidos por lo menos entre 12.000 y 15.000 empleos que tendrán que reponerse. En buenas cuentas, nuestro diagnóstico partió de que el escenario con el que íbamos a recibir el país en caso de ser favorecidos por el voto popular iba a ser muy difícil y los márgenes de maniobra muy reducidos. Por eso es que estuvimos de acuerdo y dimos nuestros votos en la Asamblea Legislativa para adquirir dos créditos, uno con el Banco Mundial y otro con el BID, que totalizan 950 millones de dólares para reestructurar la deuda, porque de esa manera le bajábamos la carga al próximo gobierno, sea del partido que sea. Le dejábamos márgenes de maniobra mayores de los que tendría si tuviera que hacer los desembolsos para honrar sus compromisos adquiridos anteriormente. Solo en el 2011 hay que hacer un desembolso de más de 1.000 millones de dólares para honrar la deuda previsional. Con el crédito adquirido podemos bajar un poco la carga que implica la deuda, hacer desembolsos menores y esto nos liberaría cada año aproximadamente unos 60 o 70 millones de dólares que pueden destinarse para otras obras, sobre todo de impacto social, que permita hacerle frente a la crisis actual. El país lo vamos a recibir en condiciones difíciles, pero no significa que no podamos enfrentar esas condiciones. Lo que le ha faltado a este gobierno es capacidad de previsión. Figúrese usted, de las crisis que hemos debido enfrentar, está también la crisis provocada por los altos precios de los alimentos y de los commodities a nivel internacional. El Salvador era un país que, si bien es cierto, no era autosuficiente en la producción de alimentos, pero sí al menos producía lo suficiente como para que lo que tuviéramos que importar cada vez fuera menor. ¿Qué ocurrió de 20 años para acá? Los diferentes gobiernos de Arena trabajaron deliberadamente por desmontar la infraestructura de apoyo gubernamental a la producción de alimentos, en el entendido que le resultaba mucho más conveniente y barato al país importar alimentos, comprarlos afuera, que producirlos localmente. ¿Qué ocurre ahora? Si fuéramos productores de alimentos como Argentina, por ejemplo, podríamos haber aprovechado la coyuntura de altos precios internacionales de los alimentos para hacer entrarles más divisas al país. Todo lo contrario, estamos pagando más por los alimentos que tenemos que comprar en los países vecinos. Le tenemos que comprar maíz a Estados Unidos, le tenemos que comprar frutas y hortalizas a Guatemala, arroz a Honduras, frijol a Nicaragua, a los precios elevados en que se encuentra en el mercado internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Este gobierno no ha tenido capacidad de previsión y eso es lo que tenemos que desarrollar. Sabíamos que la economía de Estados Unidos iba a entrar en recesión y que por lo tanto nosotros nos íbamos a ver seriamente golpeados por las remesas que recibimos de Estados Unidos. Sabíamos de que el precio internacional del crudo nos iba a acabar golpeando porque no producimos, no tenemos petróleo y tenemos que importar. Y una parte de la energía que consumimos la producimos a base de la quema de combustible y eso hace que la energía sea más cara. Esos problemas el gobierno los pudo haber previsto llevando a cabo medidas de impacto, de choque. Cuando se contrae el crédito, como ha ocurrido en este momento, el crédito privado, los gobiernos sensatos llevan a cabo políticas anticíclicas, que son las que no hemos tenido. Y en parte no las tenemos porque no tenemos recursos. Necesitamos entonces hacerle llegar más recursos al fisco para poder inyectar recursos públicos en el momento en que el crédito privado se contrae. ¿De dónde obtenemos esos recursos? De un endeudamiento responsable, y por eso es que estamos de acuerdo en que se busquen recursos en la banca multilateral, pero bajo condiciones preferenciales, y de un mayor esfuerzo interno, incrementando el esfuerzo por combatir la evasión, la elusión y el contrabando, y de esa manera le hacemos llegar más recursos al fisco. En este sentido, cuando usted se refiere de condiciones, llamémoslas así, más cómodas para El Salvador, ¿significa también que va a buscar una aproximación o un acercamiento mayor al cono sur latinoamericano, que está ocupado precisamente más que nadie en la región, en buscar alianzas estratégicas de hombro a hombro a nivel regional para efectivamente poder contrarrestar toda esta crisis internacional? Mi apuesta internacional parte de
la situación en la que nos encontramos, justamente por no haber diversificado nuestras exportaciones y por tener orientada la mayor parte de nuestras exportaciones al mercado guatemalteco. Solo entre Guatemala y El Salvador controlamos el 60% del intercambio comercial de la región centroamericana. Y a esto agréguele que también destinamos una parte importante de nuestras exportaciones hacia los Estados Unidos. ¿Qué pasa ahora con el hecho de que la economía estadounidense ha entrado en recesión? Se reduce la capacidad de compra, se disminuyen las exportaciones por el bajo poder adquisitivo de los estadounidenses. Al reducirse las exportaciones, perdemos divisas y perdemos empleo. Y eso impacta sensiblemente a la economía. Tenemos que buscar la diversificación de nuestras exportaciones, buscar nuevos destinos para nuestras exportaciones. Pero para dar esos pasos, tenemos primero que fortalecer la integración centroamericana. Antes de constituir cualquier otro bloque regional, yo le apuesto primero a fortalecer el bloque centroamericano. La integración que se ha dado no es una integración como debería de tener El Salvador y particularmente Centroamérica, quien viene abrazando proyectos integracionistas desde hace 40, 50 años atrás. Falta la integración real de las economías. Y en ese sentido hay que hacer esfuerzos para lograr la unión aduanera y para la libre movilización, no solo de capital, sino que también de recursos humanos en la región centroamericana. ¿Pero es posible eso sin el consentimiento de un país como Costa Rica? Es difícil, sin el consentimiento de Costa Rica, pero se pueden hacer esfuerzos con los otros países de la región. De hecho, ya se ha constituido el llamado Triángulo Norte, que ha permitido unificar criterios en materia integracionista a Guatemala, Honduras y El Salvador. Lo ideal es involucrar en este esfuerzo a Nicaragua y a Costa Rica. Pero ahí dependemos también de los grupos de poder en Costa Rica que se resisten a un mayor esfuerzo integracionista. Sus razones tendrán. Yo parto del hecho de que El Salvador y toda Centroamérica no es viable si no es actuando en bloque. Y por eso es que celebro los esfuerzos que se están haciendo para suscribir un tratado que va más allá del intercambio comercial o de aumentar el intercambio comercial con la Unión Europea, bajo el entendido de que este solo será posible, este acuerdo o tratado de asociación, si se firma en bloque. Pero ahí hay una primera apuesta, el fortalecimiento de la integración regional. Hay que voltear más al sur, y por eso es que yo estoy interesado en lograr mayores niveles de intercambio comercial y mayores niveles de apoyo, tanto cooperación económica como cooperación técnica de parte de países del sur, como Brasil, como Chile, como Argentina. Ha entrado en el debate la discusión de que si El Salvador debe formar parte o no del ALBA, que ha promovido el presidente venezolano. ¿Qué es lo que he dicho yo? No tengo nada en contra del ALBA, pero antes de privilegiar la relación con Venezuela, debo de privilegiar la relación con los Estados Unidos, por una sencilla razón. Aquí no tienen que ver ideologías de por medio. Es un suicidio para El Salvador si nosotros afectamos las relaciones con Estados Unidos tomando en cuenta que tenemos la tercera parte de nuestra población viviendo en Estados Unidos. Y tenemos que garantizarle estabilidad migratoria y laboral a los 2,8 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos. Ningún otro país de América Latina, y yo me atrevería a decir del mundo, tiene a una tercera parte de su población viviendo fuera del territorio nacional y concentrada en un solo país, como es el caso de la nuestra. Sé que hay otros países como México, Guatemala mismo, Honduras, Nicaragua, que tienen a sus habitantes, una parte de ellos viviendo en Estados Unidos, pero en términos porcentuales, el hecho de que la tercera parte esté viviendo allá, eso nos crea un escenario que no podemos pasar por alto. Yo no voy a suscribir ningún acuerdo regional que ponga en riesgo la relación con los Estados Unidos. Si el ALBA es de beneficio para el país, en la medida en que podemos hacer llegar flujos de cooperación y flujos de intercambio comercial con los países que forman parte ahora de esta iniciativa y particularmente con los países del Cono Sur, bienvenido. Pero si se trata de un proyecto regional que en lugar de garantizar esos flujos pone en riesgo nuestra relación con los Estados Unidos, entonces hay que pensarlo y hay que verlo con mucha cautela.